leemos este versículo 51 del capítulo 9 de Lucas, estamos entrando a la parte central de este evangelio, la cual se extiende hasta el capítulo 18, versículo 14. Y decimos que es la parte central porque tiene unas características muy especiales toda esta porción. Cuando iniciamos a leer este evangelio en el capítulo 1, en los primeros versículos, dice Lucas de que él investigó con mucha diligencia las cosas, dice, que entre nosotros han venido a ser ciertísimas. Cuando él le dirige este evangelio a Teófilo, él le dice esas palabras, que había investigado con mucha diligencia para poder escribir este evangelio. Y eso de que él investigó con mucha diligencia, quiere decir que él indagó en lo que había disponible en aquella época para poder escribir este evangelio. Habían, por supuesto, documentos escritos. Indagó en los documentos escritos y también indagó con personas que fueron testigos de lo que Jesús predicó e hizo. Pero entre los documentos escritos que él indagó se encuentra el Evangelio de Marcos. Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Y Lucas tuvo la oportunidad de investigar las cosas que hizo Jesús y lo que predicó por medio del Evangelio de Marcos. Hasta esta porción que hemos leído, hasta antes de esa porción, del versículo 50 para atrás, Lucas hace mucho uso del Evangelio de Marcos. Prácticamente escribe la totalidad del Evangelio de Marcos. Pero a partir del verso 51 que hemos leído, y ahí es donde vienen las características de este Evangelio, Lucas deja de citar a Marcos y lo vuelve a citar hasta en los últimos capítulos de su Evangelio. Ya no lo cita. A quien va a citar después de acá es el Evangelio de Mateo, que también ya estaba escrito. Pero esa es una característica muy importante. Hasta el versículo anterior y en los capítulos anteriores, Lucas lo ha citado. Y es fácil, hermanos, que nosotros podamos, si somos si indagamos también, así como Lucas, vamos a ver de que aquellas partes del Evangelio de Marcos que Lucas cita antes de esta porción que leímos, es fácil que nosotros, si hacemos un estudio minucioso de Marcos, desde el capítulo 1, es fácil que nosotros encontremos esas porciones de Marcos en el Evangelio de Lucas, simplemente haciendo una suma. Es que las matemáticas aún no sirven para esto. Es fácil encontrar los paralelos entre Marcos y Lucas. Por ejemplo, en el capítulo 1 se habla uno de los hechos de que en el Evangelio de Marcos se habla de que el Señor sanó a la suegra de Pedro, en el capítulo 1. Si nosotros queremos saber en qué capítulo del Evangelio de Lucas se encuentra esa porción, a ese capítulo 1 de Marcos, que es donde se encuentra, solo le sumamos 3. 1 más 3, 4. Esa porción se encuentra en el capítulo 4 de Lucas, donde Jesús sana a la suegra de Pedro. En el capítulo 2 de Marcos, Jesús sana a un paralítico, en el capítulo 2 de Marcos. Si nosotros queremos saber en qué parte de Lucas está que Jesús sana a un paralítico, a 2 le sumamos 3 otra vez. 2 más 3,
5. Vamos a encontrar esa porción en el capítulo 5 de Lucas. De esa forma vamos a encontrando los paralelos, sumándole 3 al Evangelio de Marcos, o a veces 4, 3 o 4. Pero ya más adelante, ya a partir de este versículo que leemos, ya Lucas no cita con frecuencia a Marcos, pero lo vuelve a hacer hasta en los capítulos finales. Entonces, pero en los capítulos finales, ya la fórmula cambia. Ya no es 3 o 4 que le vamos a sumar al número del capítulo de Marcos, sino que va a ser otro número. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Marcos, en el capítulo 11 de Marcos, se encuentra la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, en el capítulo 11. Pero como ya es de los últimos eventos de Marcos, para encontrarlo en el Evangelio de Lucas, ya no se le va a sumar 3, se le va a sumar 8. Entonces, 11 de Marcos más 8, 19. Entonces, en Lucas, la entrada triunfal a Jerusalén se encuentra en el capítulo 19. Y así, en el capítulo 12, por ejemplo, desde Marcos se encuentran alguna porción ahí y quieren saber en qué capítulo de Lucas está, pues a 12 se le suma 8. Lo van a encontrar en el capítulo 20. Pero eso es como una ayuda para nosotros que conozcamos eso. La característica es de que a partir de este capítulo 51, de este versículo 51, hasta el capítulo 18, versículo 14, Lucas ya no emplea mucho a Marcos. Y lo que hace es escribir sus propios pensamientos. Y entre ellos, hermanos, encontramos que en esta porción central del Evangelio de Lucas, a partir de esta hasta el 18, capítulo 18, encontramos, por ejemplo, 16 parábolas que solamente están en el Evangelio de Lucas. No están ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Juan. Solamente están en Lucas. Es otra característica muy importante, ¿verdad? Que son 16 parábolas propias de Lucas. Entre ellas está la parábola del buen samaritano. Solamente la vamos a encontrar en la parte central de Lucas. Está la parábola del rico insensato. Está la parábola del hijo pródigo. Está la parábola del rico y Lázaro. Está la parábola de la moneda perdida. Está la parábola de los invitados a las bodas. Esas parábolas solamente le pertenecen a Lucas. No se encuentran en los otros evangelios. Entonces se encuentran en esta parte central. En la parte central del evangelio de Lucas. Esas son características de este evangelio. Características, hermano, de que antes de este versículo que hemos leído, Lucas hace mucha mención del evangelio de Marcos. A partir de este versículo 51 ya no lo menciona mucho. 1 o 2 veces. Y lo vuelve a mencionar hasta allá en los últimos capítulos. Y la otra característica que le dice que es la mayor parte de lo que se habla de aquí hasta el capítulo 18 es peculiar solo de este evangelio. Solo de este evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, habiendo dado esa explicación, que puede ser de mucha utilidad, especialmente aquellas Biblias que no tienen muchas ayudas, como esta que yo tengo acá, que no tiene títulos, solamente el número del capítulo y los versículos.
Entonces aquí me es útil esa fórmula matemática. En otras, ahí está en la escritura, ahí están los paralelos, no les va a costar, no van a estar sumando cada vez porque ahí está. Pero en Biblias que no las tiene, eso sí es muy importante. Luego dice, hermano, el versículo que leímos, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Bendito sea el nombre de Dios. Veamos, hermanos, la primera parte de este versículo, cuando se cumplió el tiempo. Todo, hermanos, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se cumplió según el plan divino, según el plan de Dios. Nada ocurrió al azar. Todo ocurrió dentro del tiempo establecido por Dios. Todo ocurrió en la vida del Señor, en el tiempo establecido por Dios. Nada sucedió, hermanos, como suelen suceder las cosas en nuestras vidas, que a veces ocurren cosas así circunstancialmente. No así, hermanos, en el desarrollo de la vida, del ministerio y de todos los aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Desde su nacimiento. Dice en su nacimiento que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús nació cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero ¿cuándo nació? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y mire, hermano, de que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo ya estaba profetizado desde Génesis, capítulo 3, versículo 15. ¿Cuándo ocurrió eso? Fue hace miles de años. Pero se llegó una época en que esa profecía de Génesis 3:15 se iba a cumplir. Cristo se iba a manifestar y cuando se cumplió o cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces, es decir, que su nacimiento estuvo de acuerdo dentro del plan divino. Que cuando se cumplió el tiempo, no antes ni después, sino en el tiempo determinado por Dios, en el cumplimiento del tiempo. Nace el Señor. Cuando empieza a predicar, no empezó a predicar, se dice que él empezó a predicar como a los 33 años, pero no empezó a predicar a los 20, ni a los 21, sino cuando se cumplió el tiempo. Por eso dice la Escritura, cuando iba a Galilea, cuando se inicia su ministerio, dice, él mismo predicó, el tiempo, dice, se ha cumplido y el reino de Dios está entre vosotros. El Señor dice eso cuando Él empieza a predicar. Cuando empieza a predicar allá en Galilea, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, Él empezó a predicar cuando el tiempo se le había cumplido, cuando era el tiempo de Dios. Todo, hermanos, dentro de la vida de nuestro Señor fue encajado dentro del tiempo de Dios. Ahora aquí, hermanos, está diciendo cuándo se cumplió el tiempo. ¿De cuál tiempo está hablando? Del tiempo en que Él había de ser recibido arriba. Ya había desarrollado su ministerio en su mayor parte. Ahora se tenía que cumplir el tiempo en que Él había de ser recibido. Solo así dice, arriba. Es decir, está hablando de su ascensión. Ahí está hablando de su ascensión. Otras Biblias así lo traducen. Cuando se cumplieron los tiempos de su ascensión, dice.
Entonces allí está hablando, hermanos, de ese momento glorioso en que Jesús iba a ser recibido allá arriba. El momento, hermanos, en que iba a recibir la gloria del Padre que había tenido desde el principio, desde tiempos. Y el Señor, hermanos, estaba consciente de ese momento que ya había llegado. En unos versículos anteriores, en este mismo capítulo, encontramos, hermanos, que él tuvo esa plática con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, en donde Moisés y Elías se presentaron, dice, en gloria. ¿Pueden ustedes imaginarse, hermanos, la gloria de esos dos varones de Dios? Pero aún esa gloria de Moisés y de Elías no podía ser comparable con la gloria que iba a recibir nuestro Señor Jesucristo cuando fuera recibido arriba. Esa gloria del Señor era incomparable. Pero dice que en ese monte, esos dos varones, Moisés y Elías, la plática que tenían era el momento en que Jesús iba a ser recibido arriba. Si ellos estaban ahí en gloria, pronto le decían, tú también vas a estar en gloria, porque tu partida está cercana. Porque ya se ha cumplido el tiempo. Esto en los versículos anteriores a esto que hemos leído. Entonces él ya estaba consciente. Pero hermanos, para ser recibido en gloria, para su ascensión, tenía que ir a Jerusalén. Tenía que ir a Jerusalén. Ahora, hermanos, ¿qué hay allí en Jerusalén? ¿Por qué dice Jerusalén? Porque ese lugar, hermanos, en donde iba a ocurrir todos los eventos que marcan nuestra salvación. Todos los eventos. Para ser recibido arriba en gloria para su ascensión, Jesús tenía que subir un peldaño. Y ese peldaño era la cruz. Tenía que subir. Sin subir ese peldaño, no podía ser recibido arriba en gloria. Tenía que subir la cruz. Tenía que morir en la cruz. Y allí, hermanos, ocurren esos eventos que son necesarios o que fueron necesarios para nuestra salvación, como es la muerte del Señor. Pero no solamente la muerte ocurrió en Jerusalén, ocurrió también su resurrección, que también es el otro evento necesario para nuestra salvación. Dice que el apóstol Pablo que si Cristo no resucitó, dice, vana es nuestra fe. Todavía estuviéramos en nuestros delitos y pecados. Entonces él tenía que morir, pero tenía que resucitar. Tenía que efectuarse la resurrección, levantarse de entre los muertos. Pero también no solamente eso, sino su ascensión. Tenía que subir, porque dejaba aquí un pueblo lavado con su sangre preciosa, pero que estamos viviendo en este mundo, rodeados de tantas circunstancias, hermanos, que puede afectar la vida del creyente. Y que muchas veces, hermanos, nos alcanza. Pero el Señor ascendió, está en su gloria, intercediendo por cada uno de nosotros, para que nuestra salvación, hermanos, esté completamente segura. Él está intercediendo, porque tenemos un acusador. Satanás nos acusa día y noche, pero Jesucristo es nuestro abogado, nuestro intercesor. Por eso, hermanos, tenían que suceder allá en Jerusalén esos eventos.
de su muerte, su resurrección y su ascensión. Por eso él dice cuando se cumple el tiempo de ser recibido arriba. Y ahí ya se había cumplido el tiempo. Ya no había más que esperar. Ahora el Señor dice, en la siguiente parte del versículo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. Otras versiones de la Escritura, por ejemplo, la Biblia, Dios habla hoy, dice, en lugar de afirmó su rostro, dice, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. La Biblia textual dice, decidió resueltamente ir a Jerusalén. Entonces, eso de afirmó su rostro, significa que él resueltamente, sin vacilación, sin temor, sin ninguna duda, él se dirige a Jerusalén. No hay nada que lo pueda detener, porque el tiempo se había cumplido. Y él, a pesar de todo, que ya sabía que iba a sufrir en manos de los ancianos, lo que iba a sufrir en manos de los fariseos, lo que iba a sufrir en manos de los romanos y de toda la plebe, no se atemorizó, sino que decididamente va a enfrentarse a esa situación. Decididamente va a enfrentarse a la muerte en primer lugar, a pagar deudas que él no debía, a pagar pecados que él no había cometido, sino que éramos nosotros los que habíamos cometido todo eso. Éramos nosotros los que éramos dignos de muerte. Pero él iba con seguridad a tomar nuestro lugar. Y lo tomó, hermanos, por cada uno de nosotros. Llevó las culpas ajenas, los pecados ajenos los llevó él, los cargó él. Para limpiarnos a nosotros con su sangre preciosa. Y que fuéramos, hermanos, limpios de toda una vida de pecados que estaba sobre nuestra vida y que nos llevaban a condenación. Pero él, hermanos, dice que afirmó su rostro, emprendió ese viaje en forma decidida. Y no iba, hermanos, afligido, no iba temeroso. Eso de que iba a Jerusalén no le iba a quitar la visión que tenía de seguir cumpliendo su ministerio. Dice la Escritura que él pasaba por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Es decir, no perdía el tiempo, hermanos. Ya iba para Jerusalén con el rostro afirmado, dispuesto de llegar allá. Pero mientras llegaba allá, tenía que pasar por pueblos, por aldeas, por ciudades, y aprovechaba el tiempo, dice, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Entonces, hermanos, en todo tiempo el Señor estuvo con esa obediencia al Padre que lo había enviado a hacer una obra. Y a pesar, hermanos, de las circunstancias que le iban a pasar en Jerusalén y que él las sabía perfectamente, pero veía un pueblo que tenía necesidad de que se le enseñara la verdad, de que se le enseñara la palabra, de que se le enseñara el evangelio del reino. Y eso es lo que el Señor iba, mientras se encaminaba, iba enseñando de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, a todos los que quisieran oír el evangelio de salvación. Pero ya con su rostro afirmado para ir a Jerusalén, a enfrentarse, hermanos, a ese sacrificio.
Y aquí veamos algunos puntos de ese sacrificio, de esa muerte que el Señor le esperaba por amor a nosotros, por amor a su vida y por amor a mi vida. Y por cada uno de aquellos que íbamos o que van a creer en Él, por ese amor. Hay algunos aspectos. En primer lugar, hermanos, el Señor murió porque Él quiso. Murió porque Él quiso. Él quiso morir. Dice la Escritura, en Hebreos, en el capítulo 9, que Él se ofreció a sí mismo. Él se ofreció. A Él no fueron otros que le quitaron la vida. Él se ofreció a sí mismo. Y en Efesios dice que se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio y olor fragante a Dios. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Voluntariamente. Se entregó porque Él quiso. El Señor murió no porque los romanos quisieron, no porque los judíos lo entregaron, no porque Judas lo entregó, no, Él murió porque Él quiso. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me quita la vida. Nadie. Yo de mí mismo la pongo. Tengo ese poder para ponerla y tengo poder para quitarla. O sea que para levantarse de esa misma muerte. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces eso es algo, hermanos, que debemos de tener siempre en nuestro corazón. Que Él murió porque Él quiso. Él quiso. Sí, mire, cuando afirma su rostro a Jerusalén, ya desde ahí, si nadie lo llevaba con sogas a Jerusalén, Él de su voluntad iba. Y con gozo, porque todavía iba enseñando y enseñando y enseñando. Y llega a Jerusalén y llega al lugar de las ofrendas y sigue enseñando. Entonces, hermanos, eso es una de las cosas que veamos, de que Él murió porque Él quiso. Y el otro aspecto es que murió como quiso. Ese es el otro aspecto, que murió como quiso. La muerte que Él quiso. Filipenses dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la muerte. En el Salmo, uno de los salmos, el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, ahí está la profecía de cómo Él iba a morir en la cruz. Dice que horadaron mis manos y mis pies. Lo horadaron. Ahí se está refiriendo a que lo clavaron en sus manos y sus pies. Esa fue, hermanos, como Él quiso. Es cierto que eso de mataban, hermanos, a los criminales allá en Roma, era una costumbre romana, crucificándolos. Eso era la forma como los romanos castigaban a los criminales, a los ladrones, a los asesinos. Esa era la muerte que les daban. Y una muerte espantosa.
A veces el que estaba ahí crucificado no moría el mismo día. A veces pasaban 2 o 3 días allí en agonía, en dolor, en sed. Pasaban ese tiempo. Pero gracias al Señor no le pasó eso. La muerte del Señor fue rápida. Fue rápida. Pero eso era, hermano, la forma como... Pero cuando se escribe el Salmo 22, esa costumbre no existía. Porque los romanos ni eran un imperio como en la época de Jesús. No existía ese tipo de muerte, pero ya está profetizado en el Salmo 22. Ya estaba profetizado cuando aún no se ejercía esa muerte por medio de la cruz. Cruz inmisa, así se llama. La cruz donde Cristo fue crucificado, inmisa. Porque estaba la otra cruz con misa y estaba la otra cruz andreata. 3 diferentes tipos de cruz. Todas se aplicaban en esa época. Entonces él murió, hermanos, como quiso, en una cruz, muerte de cruz para que se cumpliera la Escritura. Pero no solo eso, sino que él murió cuando él quiso. Entonces aquí está la otra situación, que murió cuando él quiso y no cuando los judíos o romanos o el pueblo quiso, sino cuando él quiso. ¿Y cuándo fue que él quiso? Cuando se cumplió el tiempo. No iba a ser antes. Porque en muchas ocasiones antes dice que los judíos querían prenderlo, pero que nadie le echaba mano porque no había llegado su hora. Nadie le echaba mano antes y lo querían matar. Y lo querían encerrar y lo querían encarcelar. Pero dice la Escritura que nadie le echaba mano porque aún no había llegado su hora. Y aún en el momento de allí cuando entra a Jerusalén, ya después de la marcha triunfal, después de la entrada triunfal, va al templo, al lugar de las ofrendas, y allí está enseñando. Y querían agarrarlo. Pero nadie pudo echarle mano también en ese momento porque todavía no era su hora. Aunque ya era la última semana, pero en ese momento no era su hora. ¿Cuándo fue que llegó la hora? ¿Cuándo fue que llegó el tiempo? Cuando estaba orando allá en el monte Getsemaní. Cuando sus discípulos se quedaron atrás, él se fue adelante a orar, los discípulos quedaron durmiendo. Entonces dice la Escritura que cuando él ya estuvo orando y en agonía, dice el Evangelio de Lucas que hasta el sudor era como gotas de sangre, de la agonía con que estaba orando, de la entrega que estaba dando. Pero cuando terminó de orar, vuelve donde estaban sus discípulos. Y el Señor les dice estas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. He aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ahí había llegado la hora. Esa era la hora. Y lo entregaron en manos de pecadores porque también Él quiso. Porque Él quiso. Porque ahí estaba uno, dice el Evangelio, que tenía una espada
Y cuando ve a aquellos que venían con palos, él sacó ese hombre, ya saben quién es, hablamos la vez pasada, sacó la espada para defender a su señor. Pero el Señor le dijo, guarda tu espada, porque todos los que sacan espada, a espada perecerán. ¿O acaso piensas, le dijo, que yo no puedo orar a mi Padre y que Él enviaría 12 legiones, más de 12 legiones de ángeles para que peleen a favor mío? Él podía haber orado, Padre, envía tus legiones angelicales y defiéndeme de esta multitud que viene con palos y piedras y espadas y todo a prenderme. Pero él no lo hizo. Pudiendo hacerlo, no lo hizo. Y sabiendo que el Padre no se lo iba a negar, pero no lo hizo. Porque había llegado la hora. Había llegado la hora en que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de pecadores e iban a hacer con él todo lo que quisieran hacer. Entonces, hermanos, el Señor, cuando leímos este versículo, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba y afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ese versículo, hermanos, encierra todo ese calvario en la vida de Jesús, pero también es un versículo que muestra que Jesús tenía todas las cosas en su mano y que nada sucedió que no estuviera establecido en los planes de Dios. Todo estaba en los planes de Dios y se tenía que cumplir conforme Dios lo había determinado. Pero ese era el momento en que se había cumplido el tiempo, en que Él tenía que ir para ser recibido en gloria. Ya había estado en esta tierra humillándose, aún habiendo tomado la forma humana, habiendo tomado nuestra carne y sangre y huesos. Eso ya era una humillación para el Hijo de Dios. Y haber sufrido todo durante su ministerio, todo lo que Él sufrió, era una humillación. Y tenía que sufrir esta más grave humillación de ser crucificado en cruz. Pero eso, hermanos, muestra el amor inmenso que Dios tiene por cada uno de nosotros. Cómo Dios nos ama. Cómo dio a su Hijo unigénito para que nosotros que creamos en Él tengamos la vida eterna. Para eso Él afirmó su rostro a Jerusalén, hermano. Para que nosotros tengamos la plena seguridad de nuestra vida, de nuestra salvación. De que si iba ahí no solamente iba a morir como los otros, iba a quedar en la muerte como los otros líderes religiosos de las otras religiones, que murieron y allí quedaron convertidos en polvo. Todos los líderes de las otras religiones, pero no con nuestro Señor. Él murió porque quiso, pero tiene también el poder para volver a tomar su vida de nuevo. Tuvo ese poder y se levantó de entre los muertos y Él vive. Y por eso, hermano, es que nosotros nos reunimos y lo alabamos porque Él vive. No podíamos estar alabando a alguien que estuviera muerto. ¿Para qué? ¿Para qué se iba a alabar a un muerto? No pudiéramos orar. ¿A qué muerto le íbamos a orar? No nos iba a oír. Pero si Él resucitó, hermanos, es porque Él vive. Nuestro Cristo vive. Y decimos, está presente en la iglesia, que somos nosotros.
Por eso es que también lo alabamos y lo adoramos, porque sabemos que Él está presente. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. No importa si aquí habemos 3 o 4 o 15, pero tenemos la confianza, según la palabra de Dios, de que Él está acá en medio de nosotros. Y por eso nos regocijamos. Y por eso nos congregamos. Estamos siempre pendientes, hermanos, de congregarnos, porque sabemos a lo que venimos. Por eso el Señor en este versículo dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro primero para ir a Jerusalén. Subir ese peldaño, pasar esa amargura, que lo iba a llegar a la gloria. Pero lo hizo, hermanos, hasta dice un versículo que con gozo, porque iba a ver el fruto de su aflicción. Y el fruto de esa aflicción del Señor somos todos los lavados con la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Démosle la gloria a Él. Démosle la alabanza a Él, porque solamente Él es digno de recibir honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermano. Bendito sea el nombre de Dios.